Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El gobierno de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, dijo este martes que ningún líder extranjero manda sobre el país. Esto mientras que cientos de seguidores del chavismo, principalmente mujeres, salieron a las calles para condenar la detención de Nicolás Maduro y apoyar a la mandataria encargada. Solo un día después de la primera audiencia de Maduro en Manhattan, el Departamento de Justicia mostró el documento corregido de la acusación contra el depuesto presidente venezolano. Rebajaron el cartel de los soles de grupo terrorista a sistema de clientelismo y se eliminó la mención de Maduro como líder de la organización. Tras la reunión de la coalición de voluntarios por Ucrania en la capital francesa, se conoció la que fue presentada como la versión definitiva de la Declaración de París. Los aliados de Kiev precisan que la fuerza multinacional que estará en territorio ucraniano será liderada por Europa. Abrimos este informativo en Venezuela 3 días después de la captura de Nicolás Maduro. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que ningún agente externo manda sobre su país. La funcionaria aseguró que el pueblo venezolano seguirá en las calles exigiendo la liberación de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Las declaraciones se producen luego de que el presidente Donald Trump asegurara que parte de su administración está encargada de coordinar una transición en la nación petrolera. Y estamos acá, gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Un pueblo que no se rinde. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Entre tanto, y pese a esa negativa de Delcy Rodríguez de que una fuerza externa esté controlando Venezuela, Donald Trump anunció que el gobierno interino entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, que será vendido a precio de mercado. Según Trump, el dinero será manejado por él mismo para el beneficio del pueblo venezolano. Recordemos que según la OPEP, la producción petrolera de Venezuela en 2025 fue de al menos 1 millón de barriles por día. Por el momento no hay comentarios por parte del gobierno encargado de Venezuela. Esto el mismo día en que cientos de personas, la mayoría mujeres, inundaron las calles de Caracas para respaldar a la mandataria interina y sus demandas de libertad para el depuesto presidente venezolano. Nuestra corresponsal, Daniela Zambrano, nos amplió los detalles. Esta movilización en el centro de Caracas está encabezada por mujeres. Conversamos con algunas de ellas y nos dicen que son miembros de los comités y de las organizaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, también trabajadores públicos, también forman parte de las misiones del gobierno y dicen que están acá para respaldar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y exigen su liberación. Siguiendo el mismo discurso del gobierno, insisten en que se trató de un secuestro. Necesitamos que Trump nos libere hoy mismo a nuestro presidente y a nuestra primera combatiente, Cilia Flores. Es un presidente venezolano, no tiene por qué haber sido secuestrado para irlo a juzgar por allá en otro país. En el resto de la capital el ambiente es totalmente diferente. Quienes sí respaldan un cambio de gobierno en Venezuela y respaldan que Nicolás Maduro esté enfrentando la justicia en Estados Unidos, no salieron a las calles a celebrar, se mantienen a resguardo, dicen tener mucho temor de dar su opinión y mucha incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos días en el país. Siento que necesitamos un cambio. ¿Y crees que Delcy asumiendo la presidencia encargada es más de lo mismo? ¿No hay ese cambio que los venezolanos quieren? Siento que es más de lo mismo. ¿Hay miedo de opinar en Venezuela? Muchísimo. Yo salgo a la calle y lo primero que hago es borrar los grupos, las conversaciones, porque han agarrado, ven acá el teléfono, y si te ven algo que está contrario al gobierno o cualquier cosa que diga que estás apoyando una intervención, preso, antiterrorista, y bueno, allá no te saca nadie. Y como venezolano, bueno, esperemos que se solucione pronto. ¿Hay miedo de opinar algo contrario a como piensa el gobierno en Venezuela? Oye, sí, digamos que sí.
Sí, porque es un tema muy complejo. Más temprano, el fiscal general Tarek William Saab designó a 3 fiscales para investigar las bajas tras la incursión militar de Estados Unidos. Extraoficialmente se habla de al menos 80 personas fallecidas. Esa fue la cifra que dio el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no hay un parte oficial en Venezuela. Mientras tanto, en las calles los comercios comienzan a abrir, las personas acuden a sus trabajos y se intenta retomar la actividad en el país. Solo un día después de la primera audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York, el Departamento de Justicia estadounidense rebajó en su escrito de acusación la designación del Cártel de los Soles de grupo terrorista extranjero a sistema de clientelismo. Asimismo, eliminó la mención de Maduro como líder de esa organización. Para analizar estas decisiones de Washington, conectamos con Frank Quintero Jr., él es abogado penalista federal. Le doy la bienvenida a France 24. ¿Se suavizan con esta decisión los cargos contra Maduro? Bueno, gracias por la invitación a este programa tan informativo. Los cargos formales están presentes o han estado presentes del 2020. Nada de lo que va a ocurrir en Venezuela va a afectar, en mi opinión, el procedimiento federal penal que está ocurriendo en contra de Maduro y su esposa. Lo que me tiene a mí un poco, después de 42 años de ejercer ley federal del lado de la defensa, lo que me tiene un poco asombrado es que los abogados de Maduro no han tomado una posición un poco más agresiva. Maduro se paró y le dijo a un juez federal, el juez que está asignado al caso, que él era inocente. Cuando yo tengo un cliente que me dice a mí o dice en corte que él es inocente, para mí, yo no tengo autoridad de negociar ningún tipo de acuerdo, yo tengo que pelear. Y la vista esta, esta primera vista, que le da la oportunidad a la defensa a exigir una vista de fianza, crea una situación maravillosa para la defensa, porque el gobierno tiene que entonces traer testigos y probar que Maduro es un riesgo a fugarse o un riesgo o un peligro a la comunidad. Algo que nosotros todos sabemos que el gobierno puede probar. Pero el punto de vista mío es que al adquirir evidencia que los actos que están en la acusación formal ocurrieron durante tiempos que Maduro era o ministro en Venezuela o presidente de Venezuela, con la administración, sería de la administración de Biden o la administración de Trump, negociando con él como presidente. Eso ayuda a la moción que la defensa debería presentar, que él tiene inmunidad diplomática por todos los cargos que lo acusan. Y eso no ocurrió. Sí. Yo me quedé sorprendido que la defensa no puso una posición más agresiva en referencia a eso. Pero de alguna manera podría tratarse, si volvemos a esta decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, puede tratarse de un acuerdo que se esté llevando a cabo con el depuesto presidente Maduro como parte de una negociación a cambio de información. El acuerdo puede ocurrir en cualquier momento. El problema es que cuando el acusado le dice a un juez que es inocente, la defensa, o por lo menos el abogado, no puede tratar de llegar a un acuerdo en este momento o en ese momento, ¿ok? Hasta que el acusado no cambie su posición. Uno no tiene como abogado la autoridad de negociar un acuerdo cuando su propio cliente le está diciendo que él es inocente a un juez federal bajo juramento. De alguna manera, si hablamos de esta decisión de Estados Unidos, ¿no se está echando para atrás en ese engranaje legal que le permitió realizar su incursión militar en Venezuela? El gobierno americano no va en este momento a regresar o reducir la posición de ellos. Este gobierno no admite que ha cometido un error. Este gobierno no admite
que ha cometido ningún acto criminal. En mi opinión, la captura de Maduro legalmente es legal bajo las decisiones de la Corte Suprema o la de la Corte Suprema de este país hace más de 25 años. La Corte decidió que la captura de un fugitivo en cualquier parte del mundo es legal mientras que ese individuo no haya sido torturado. En este momento no hay evidencia que hubo tortura. No hay evidencia que hubo ningún tipo de actividad ilegal, aparte de que Maduro, de acuerdo a los Estados Unidos, era un fugitivo basado en cargos que están presentados desde el 2020. Señor Quintero, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias, buen día, muchas felicidades. Tras 5 años de la toma del Capitolio por simpatizantes de Donald Trump, congresistas y manifestantes vuelven sobre uno de los episodios más críticos de la democracia estadounidense reciente, marcado por denuncias de fraude, procesos judiciales inconclusos y una polarización política que sigue profundizándose. Juan Pablo Lucumí con los detalles. Hace 5 años el país considerado como líder en democracia sufrió un duro golpe a mano de alborotadores. El 6 de enero de 2021 el Capitolio de Estados Unidos fue tomado a la fuerza por simpatizantes de Donald Trump. El político republicano perdió las elecciones presidenciales ante el demócrata Joe Biden e insinuó fraude de las elecciones. Hoy, congresistas buscan que las razones de este motín no se olviden e hicieron advertencias sobre las amenazas de Trump al sistema de derecho. Este presidente sigue mintiendo sobre ese hecho, y ese hecho es importante porque cuesta vidas. Me causó trauma. Envió un mensaje equivocado al mundo sobre lo que es la democracia. La democracia no funciona realmente por culpa de este presidente de los Estados Unidos. Trump enfrentó amplias críticas bipartidistas y la Cámara de Representantes lo sometió a un segundo juicio político, aunque el Senado, entonces controlado por los republicanos, no logró los votos necesarios para condenarlo. También se enfrentó a un proceso penal federal, que fue desestimado por la Corte Suprema, que le concedió la inmunidad. Pam Helmfield, una simpatizante de Trump que estuvo en la toma del Capitolio, se disculpó por sus acciones y dijo que rechazó el indulto al presidente Trump. Una vez que me alejé del culto MAGA y empecé a informarme sobre el 6 de enero, supe que lo que hice estaba mal. Me declaré culpable de mis crímenes porque yo cometí el delito. Aceptar el indulto de Trump sería mentir sobre lo que ocurrió el 6 de enero. Soy culpable y asumo esa culpa. Mientras tanto, en las calles de Washington, cerca de 200 manifestantes integrantes de los llamados Proud Boys conmemoraron el suceso, recrearon la ruta de la turba al Capitolio y defendieron sus ideales. Creo que hoy en día hay más orgullo de ser un Proud Boy, porque ahora que recibimos estos indultos estamos libres. Nuestro liderazgo ha regresado, está en plena acción. Creo que verán muchas cosas grandiosas de los Proud Boys, incluyendo quizás ver a alguno de nosotros postularnos y ganar. Tras el 5º aniversario de este disturbio, Trump, como sus seguidores, no claudican su idea del robo de las elecciones y exacerba la división política en Estados Unidos. Los aliados europeos y de Estados Unidos de Ucrania acordaron garantías de seguridad sólidas para Kiev que entrarán en vigor tras un eventual alto el fuego en la guerra rusa en territorio ucraniano. Esas garantías de seguridad incluyen el despliegue de una fuerza militar multinacional para disuadir futuras agresiones contra el país. La Viajal nos amplía. Después de los discursos, los compromisos. Este martes, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Reino Unido Keir Starmer y el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron la denominada Declaración de París, que prevé garantías de seguridad para Ucrania en el marco de una eventual tregua con Rusia. Entre ellas, el despliegue de una fuerza multinacional. El documento fue calificado por el presidente ucraniano como sustancial. Militares de Francia, Reino Unido y Ucrania han trabajado minuciosamente en lo relativo al despliegue, el número de efectivos, el armamento específico y los elementos de las Fuerzas Armadas que se necesitan y que podrían ser efectivos. Contamos con todos los detalles necesarios y entendemos qué país de la coalición de voluntarios está preparado para qué. Por su parte, el mandatario francés saludó la convergencia operativa entre los 35 miembros de la coalición de voluntarios y describió como sólidos los compromisos alcanzados.
Estas garantías de seguridad son clave para que ningún acuerdo de paz implique la rendición de Ucrania y que ningún acuerdo de paz pudiera representar jamás una nueva amenaza para Ucrania. Por primera vez, Estados Unidos estuvo presente en la reunión, con sus enviados especiales, Jared Kushner y Steve Witkoff, que calificaron el acuerdo como un hito. Estamos muy cerca de concluir un acuerdo de prosperidad tan sólido como cualquier otro que cualquier país haya visto jamás tras conflictos como este. Según el canciller Friedrich Merz, las tropas alemanas podrían también contribuir, pero con base en un país vecino a Ucrania, una decisión en la que coincidió Donald Tusk, que descartó de nuevo este martes el despliegue de tropas polacas en suelo ucraniano. Es todo por el momento en France 24. A ustedes, gracias por elegirnos.